En la densa penumbra de la madrugada del 4 de mayo de 2025, cuando el silencio envolvía los vastos paisajes del norte de México, una noticia irrumpió como un relámpago, sacudiendo los cimientos del crimen organizado. Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emergió ante los reflectores con una presencia imponente, su voz cargada de una determinación inquebrantable y su mirada fría, casi glacial, que parecía perforar las sombras del poder criminal. Anunció al mundo la captura de Leonel Salas Favela, conocido en los oscuros callejones de Lampa como el Sobrino, uno de los objetivos más letales, escurridizos y temidos en los anales del narcotráfico mexicano. Su nombre, aunque raramente pronunciado en público, había sido un eco constante en los expedientes más confidenciales de las agencias de seguridad, en los reportes compartidos entre México y Estados Unidos, y en las conversaciones encriptadas que cruzaban fronteras como fantasmas digitales. Durante más de una década, el Sobrino fue una figura espectral, un cerebro criminal que orquestaba desde las sombras un imperio de violencia, tráfico de armas de asalto, drogas sintéticas y, lo más aterrador, redes de trata de personas que alimentaban el sufrimiento humano en la frontera norte. Para muchos, Leonel Salas Favela era más que un hombre, era un mito, un intocable que había desafiado a las autoridades con una astucia casi sobrenatural. Su nombre evocaba temor en los corazones de quienes conocían su alcance, pero también una frustrante impotencia en aquellos que, año tras año, veían cómo escapaba de las redes de la justicia. Hasta esa madrugada. En un operativo que marcó un hito en la historia de la seguridad mexicana, el Gabinete Federal de Seguridad desplegó una maniobra de una precisión quirúrgica en el remoto poblado de Los Ángeles, Durango. Sin un solo disparo, sin un grito que alertara a sus cómplices, las fuerzas del orden capturaron al hombre que, durante años, había sido el arquitecto de incontables tragedias. Este no fue solo el arresto de un criminal, fue la caída de un símbolo de la impunidad, un golpe que resonó como un mensaje claro: el Estado mexicano, por fin, estaba dispuesto a enfrentar a sus demonios más esquivos. Mientras el país despertaba con la noticia, una pregunta flotaba en el aire, repetida en hogares, oficinas y redes sociales: ¿cómo fue posible atrapar a un hombre que parecía inalcanzable, sin que nadie lo viera venir? La respuesta yace en una operación que combinó inteligencia de vanguardia, paciencia estratégica y una coordinación sin precedentes entre instituciones nacionales e internacionales. Pero más allá de los detalles tácticos, la captura del Sobrino plantea una reflexión más profunda: ¿es este el comienzo de una nueva era en la lucha contra el crimen organizado, o apenas un destello en la oscuridad de un sistema corroído por la complicidad y el silencio? Un operativo forjado en las sombras. A las 3:17 de la madrugada, cuando la neblina cubría los caminos de tierra de Los Ángeles, Durango, un contingente de élite integrado por unidades tácticas de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, FGR, se movió con la precisión de un reloj suizo. La operación, planeada durante meses en absoluto secreto, fue un despliegue de tecnología y estrategia que parecía sacado de una novela de espionaje. Drones de reconocimiento, interceptaciones de comunicaciones encriptadas, vigilancia satelital y agentes infiltrados habían tejido un cerco invisible alrededor de Leonel Salas Favela, un hombre que había perfeccionado el arte de desaparecer. El objetivo era claro: capturarlo con vida, sin detonar un enfrentamiento que pusiera en riesgo a los habitantes de un poblado que, como tantos otros en México, vivía atrapado entre la rutina y el miedo. A 5 kilómetros del centro de Los Ángeles, en una propiedad discreta, casi invisible entre los mezquites y los senderos polvorientos, las fuerzas especiales irrumpieron con una sincronización impecable. En menos de 3 minutos, el operativo concluyó. Leonel, junto con 2 de sus colaboradores más cercanos, Alicia N., señalada como la mente logística detrás del tráfico de narcóticos, y Tereso N., su principal ejecutor armado, fueron sometidos sin resistencia. En la escena, las autoridades aseguraron un arsenal de equipos de comunicación de última generación, mapas que delineaban rutas transfronterizas con una precisión escalofriante y más de $400,000 en efectivo, una suma que, aunque significativa, era apenas una fracción de los recursos que manejaba la red del Sobrino. Lo que hizo este operativo extraordinario no fue solo su eficacia, sino su enfoque.
En un país donde los enfrentamientos entre fuerzas del orden y criminales suelen dejar un rastro de sangre y dolor, esta captura se llevó a cabo sin violencia, sin bajas civiles, sin el caos que tantas veces ha marcado la guerra contra el narcotráfico. Fue una demostración de que la inteligencia, la disciplina y la coordinación pueden superar el recurso fácil de las balas. Este éxito no solo reflejó la evolución de las estrategias de seguridad en México, sino también un compromiso renovado con la protección de las comunidades vulnerables, que con demasiada frecuencia han sido las víctimas colaterales de esta lucha. La captura de El Sobrino no fue un accidente, fue el resultado de un cambio de paradigma, una apuesta por la precisión sobre la fuerza bruta, por la ley sobre el fuego. El rostro invisible del terror. Leonel Salas Favela no encajaba en el estereotipo del capo narcotraficante. No alardeaba de su riqueza en redes sociales, no portaba relojes de lujo ni organizaba fiestas ostentosas. Su poder no brillaba, se camuflaba. Desde su bastión en las sierras de Durango, dirigía las operaciones de la célula criminal conocida como Los Cabrera, una facción afiliada al cártel de Sinaloa que se especializaba en algunos de los delitos más atroces imaginables. Tráfico de personas, secuestros express, explotación sexual de menores y un sinnúmero de desapariciones que, por su naturaleza silenciosa, rara vez llegaban a los titulares. Su influencia se extendía como una sombra por al menos 5 estados del norte mexicano, Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California y Coahuila, dejando tras de sí un rastro de miedo, dolor y un silencio ensordecedor. A diferencia de otros líderes criminales que buscan el reflector, Leonel operaba en la penumbra. Su fuerza radicaba en su capacidad para permanecer invisible, para mover los hilos de una red que combinaba una logística casi empresarial con una brutalidad inhumana. Las autoridades lo vinculan con al menos 43 casos de desapariciones en la región de Guadalupe y Calvo, así como con redes de trata que operaban con una eficiencia escalofriante entre Chihuahua, Sonora y Baja California. Su método era tan frío como efectivo. Controlaba mediante el miedo, silenciaba con sobornos y desaparecía sin dejar rastro. Sus víctimas eran, en su mayoría, personas que el sistema había olvidado, adolescentes manipuladas a través de plataformas digitales, migrantes que nunca cruzaron la frontera, familias enteras que callaban por temor a represalias mortales. El caso de El Sobrino no solo expone la maquinaria de un criminal, sino que confronta a México con una verdad incómoda: la impunidad no siempre se disfraza de ostentación. A veces, se esconde en la cotidianidad, en la aparente normalidad de un poblado olvidado, en la indiferencia de una sociedad que ha aprendido a convivir con el horror. Leonel no era un criminal que buscaba la fama, era un arquitecto de la invulnerabilidad, un hombre que entendía que el verdadero poder no está en ser visto, sino en ser intocable. ¿Está México preparado para enfrentar a los delincuentes que no quieren ser famosos, sino inalcanzables? ¿Es capaz de mirar de frente a los monstruos que no rugen, sino que susurran desde las sombras? Un mensaje que sacudió al país. La imagen de Leonel Salas Favela, esposado, con la cabeza gacha y flanqueado por elementos de la Marina, se convirtió en un símbolo de esperanza y desafío. Presentado ante los medios en la base aérea de Santa Lucía, su captura no fue solo un logro operativo, sino un acto de comunicación directa con el crimen organizado y con una sociedad que, durante décadas, ha vivido desgarrada por la desconfianza hacia sus instituciones. Omar García Harfuch, con una claridad que cortaba como navaja, pronunció una frase que resonó en todo el país: la justicia siempre te alcanza, no importa cuánto tiempo pase ni dónde te escondas. No era solo una declaración. Era una advertencia, un desafío a quienes creían que el Estado mexicano estaba condenado a la inacción, un mensaje que reverberó en los corazones de millones de mexicanos que anhelan un país donde la ley prevalezca sobre el miedo. La transmisión de estas imágenes, replicada por más de 40 canales nacionales y amplificada en redes sociales con millones de reproducciones, desató una reacción sin precedentes. Familias de víctimas compartieron mensajes de dolor mezclado con esperanza, ciudadanos anónimos expresaron gratitud a través de publicaciones en X, y un clamor colectivo por justicia comenzó a tomar forma en las calles y en el ciberespacio. En las horas siguientes, las redes sociales se inundaron de testimonios: madres que buscaban a sus hijas desaparecidas, migrantes que narraban el horror de las casas de paso,
comunidades enteras que, por primera vez, sentían que su voz podía ser escuchada. Pero Harfuch no se conformó con el impacto mediático. En un movimiento audaz, anunció que la captura del sobrino era solo el primer paso en una cruzada más amplia. La investigación se extendería para desmantelar la red de complicidades que lo había protegido durante años, incluyendo a empresarios corruptos, policías municipales vendidos al mejor postor y funcionarios públicos que, con su silencio, habían permitido que el terror prosperara. Nadie quedará fuera del radar, prometió, dejando claro que la justicia no se detendría en una celda, sino que buscaría arrancar de raíz las estructuras que sostienen al crimen organizado. Una red que trasciende fronteras. Lo que comenzó como una captura puntual pronto reveló una verdad mucho más perturbadora. En las 72 horas posteriores al arresto, el análisis forense de los dispositivos móviles y documentos incautados a Leonel expuso una red criminal binacional que operaba con una sofisticación que desafiaba la imaginación. Sus 3 teléfonos encriptados eran un tesoro de información. Coordenadas encriptadas, registros de transferencias electrónicas, documentos con sellos de empresas fachada que operaban a ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. Durango era el epicentro de esta maquinaria, El Paso, Texas, su destino principal, pero las ramificaciones se extendían mucho más allá, tocando ciudades como Reynosa, Torreón, Ciudad Juárez y Agua Prieta. Leonel no era un simple operador de campo. Era un coordinador estratégico que manejaba el trasiego de metanfetamina líquida a través de rutas secundarias que serpenteaban por la Sierra Madre Occidental, utilizando métodos tan ingeniosos como macabros: ambulancias clonadas, tráileres con placas alteradas, transporte de ganado que ocultaba cargamentos de droga en compartimentos secretos. Pero el hallazgo más estremecedor fue la confirmación de la existencia de al menos 3 casas de paso en Ciudad Juárez y Agua Prieta, donde menores centroamericanos eran retenidos en condiciones infrahumanas. Algunos eran usados como moneda de cambio en tratos con otras organizaciones criminales, otros, atrapados en redes de explotación sexual que operaban con una crueldad sistemática. En un operativo paralelo, la Guardia Nacional, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Homeland Security, localizó una de estas casas en Ciudad Juárez. Lo que encontraron fue un cuadro de horror: 11 menores, de entre 9 y 16 años, hacinados en un espacio sin ventanas, con documentos falsificados y bajo la vigilancia constante de hombres armados. El silencio de estas víctimas, roto solo por el miedo en sus ojos, era un recordatorio de la magnitud del sufrimiento que Leonel orquestaba. Este descubrimiento transformó el caso en algo mucho más grande que la captura de un capo. Era la exposición de un sistema transfronterizo que funcionaba con la complicidad de múltiples actores. Coyotes infiltrados, funcionarios corruptos, empresarios que cerraban los ojos ante el lavado de dinero, y hasta agentes migratorios que falsificaban registros para facilitar el traslado de víctimas. Harfuch, en una conferencia de prensa que paralizó al país, lo resumió en una frase que caló hondo: no es un solo criminal. Es una red que operaba con la estructura de una multinacional, pero dedicada a infligir dolor humano. Sus palabras no solo describían la magnitud del problema, sino que ponían sobre la mesa una pregunta ineludible: ¿tiene México la capacidad de sostener esta ofensiva más allá del impacto inicial? ¿Está la sociedad preparada para exigir justicia no solo para los grandes capós, sino para cada niño rescatado de una casa sin ventanas, para cada migrante que nunca llegó a su destino, para cada familia que aún espera una respuesta? Los orígenes de la cacería. La operación que culminó con la caída del sobrino no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de un esfuerzo que comenzó meses antes, en noviembre de 2024, cuando una alerta silenciosa del Departamento Antinarcóticos de la DEA encendió las alarmas en el corazón del Gabinete de Seguridad mexicano. Los informes señalaban movimientos inusuales de recursos en Durango, transferencias digitales en horarios atípicos, la reactivación de viejos contactos vinculados a Leonel, y un aumento en la actividad de ciertas rutas de contrabando. Este fue el punto de partida de una cacería que se mantuvo en las sombras durante más de 5 meses. Se creó una célula de inteligencia táctica conformada por elementos de Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR y enlaces internacionales, incluyendo expertos de la DEA y el FBI.
Día tras día, esta unidad tejió un mapa invisible de patrones, rutas y voces interceptadas. En enero de 2025, un dron de reconocimiento confirmó una reunión clave cerca de Tepehuanes, donde Leonel fue visto por primera vez en meses. En febrero, los analistas lograron rastrear un pago millonario realizado en criptomonedas desde una cabaña aislada en la sierra. En marzo, la vigilancia satelital documentó su rutina exacta, desde los horarios en que salía de su escondite hasta los vehículos que usaba para desplazarse. El cerco se cerraba milímetro a milímetro, con una paciencia que contrastaba con la urgencia de la misión. El 4 de mayo, en Los Ángeles, Durango, todo confluyó en una operación que duró menos de 6 minutos. Las fuerzas especiales irrumpieron en la propiedad de Leonel sin disparos, sin bajas, sin errores. La precisión no fue casualidad, fue el resultado de una política de seguridad basada en la inteligencia, no en la violencia. Como dijo un alto mando de la Marina en una declaración posterior, no fue un milagro. Fue ciencia, trabajo y un compromiso inquebrantable con la justicia. Este operativo no solo marcó la captura de un criminal. Estableció un nuevo estándar para las operaciones de seguridad en México, demostrando que el Estado puede imponerse sin recurrir al caos, sino al cerebro y la ley. La bitácora del horror. La verdadera magnitud del caso Leonel Salas Favela no se conoció en el momento de su detención, sino en las horas y días siguientes, cuando los peritos forenses comenzaron a desentrañar los secretos guardados en sus dispositivos móviles y documentos personales. Lo que encontraron no fue solo evidencia criminal, fue una radiografía de un sistema podrido, una crónica detallada de la crueldad y la complicidad que habían permitido que el sobrino operara con impunidad durante más de una década. Sus 3 teléfonos encriptados eran una mina de información. Contenían comunicaciones constantes con operadores financieros, alcaldes de pequeños municipios en Durango y hasta 12 legisladores que, según los primeros indicios, aún gozaban de fuero político. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. Rastreó movimientos por más de $5 millones entre diciembre de 2023 y abril de 2025, muchos de ellos canalizados a través de empresas fantasma registradas en Reynosa, Torreón y Gómez Palacio. Pero el hallazgo más perturbador fue un cuaderno de aspecto modesto, sin marcas visibles, que los peritos bautizaron como la bitácora del horror. Escrito a mano con una caligrafía meticulosa, este documento detallaba sobornos entregados a funcionarios locales, rutas de paso de migrantes centroamericanos, pagos por protección policial y los nombres de choferes que cruzaban a menores por agua prieta. Cada página era una crónica de la crueldad sistemática que Leonel había perfeccionado. En una de las entradas, se leía, entrega en Juárez, 12 unidades, 50% pago adelantado. Las unidades no eran mercancías, eran personas, muchas de ellas menores de edad, tratadas como objetos en una transacción comercial. En otra anotación, se detallaban los códigos que usaban para comunicarse cuando un cargamento salía de los límites de Zacatecas, así como los nombres de contactos en Texas que recibían los envíos. En una de las casas de seguridad intervenidas en Ciudad Juárez, las autoridades encontraron vehículos blindados, carpetas con identidades falsas y fotografías de víctimas, algunas de las cuales aún no han sido identificadas. En otra, en las afueras de Ascensión, una bodega adaptada como prisión subterránea albergaba cadenas empotradas en las paredes, catres sucios y botellas de suero vencido. El olor a descomposición aún impregnaba el aire cuando los peritos ingresaron. Estas pruebas no eran solo piezas de un expediente, eran las huellas de una estructura que no se sostenía sola. Se alimentaba del silencio institucional, del olvido social y de la indiferencia cotidiana. La gravedad de la información obligó a las autoridades a tomar medidas inmediatas. La UIF congeló 17 cuentas bancarias ligadas a Leonel y bloqueó operaciones en al menos 4 empresas que operaban bajo el disfraz de cooperativas rurales. Pero lo más perturbador fue la conexión política. Un audio interceptado, recuperado de uno de los teléfonos, mencionaba un trato cerrado con un funcionario estatal a cambio de protección mediática y judicial. Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación que promete sacudir los cimientos de las élites locales y nacionales. La pregunta ya no era solo quién era Leonel, sino quiénes lo habían encubierto durante tanto tiempo, y por qué.
El infierno tenía coordenadas. El análisis de una carpeta digital protegida con contraseña en el teléfono principal de Leonel desenterró una galería de horrores que confirmó los peores temores de las autoridades. Fotografías explícitas, videos con voces temblorosas y gritos silenciados por el miedo revelaban la existencia de una red de trata de personas con víctimas menores de edad, operada sistemáticamente desde Durango hasta Ciudad Juárez. Las casas de seguridad utilizadas por la célula de Leonel estaban camufladas como pensiones familiares, clínicas veterinarias o locales abandonados en la colonia Anapra, en Juárez. Una de estas propiedades contaba con habitaciones reforzadas, rejas internas, cámaras en los pasillos y una lista impresa a mano con nombres, edades y códigos. Algunas de las víctimas tenían apenas 12 años.